tinieblas van a cubrir la tierra. Y mientras más tinieblas, más brilla la luz. Entonces, si ha habido algún tiempo en la historia donde la iglesia, nosotros podamos ofrecerle respuestas a la humanidad, es precisamente en estos tiempos. ¿No se imaginan ustedes cuántos correos, estaciones de televisión, de radio, nos hablan preguntando, ¿verdad? Porque ya se cansaron de preguntarle a tu padrino Walter Mercado y a los gurús y a todos los sexólogos y a todas las personas que se han autonombrado disque profetas y hasta apóstoles, pero es el momento de la iglesia, es el momento de poder levantar este libro y encontrar aquí las verdades que vamos a comenzar a delinear a partir de esta mañana. Abran su Biblia en el capítulo 44 del libro de Isaías y vamos a tomar este pasaje como una base en lo que vamos a continuación a desarrollar. Isaías capítulo 44, un libro que fue escrito y comiencen también a tomar notas, traigan un cuaderno, apuntes, una pluma, ahí junto a su Biblia lo pueden hacer también. Isaías fue escrito hace 2700 años. Y este libro de Isaías, si ustedes van algún día a Israel, o los que hemos tenido el privilegio de haber visitado esta maravillosa tierra de Israel, en el Museo del Holocausto, en el centro se encuentran los pergaminos que encontraron, o los rollos de Qumran, o se les conoce como los rollos del Mar Muerto. En 1946 al 48 se encontraron estos rollos ahí cerca del Mar Muerto en Israel, y ahí se encontró el libro entero de Isaías. Y ahí está en el museo abierto los pergaminos, así los puedes ver, ¿verdad? Que los han examinado con carbono 14 y con todos los metodología que hay para la datación de los documentos antiguos, etcétera, etcétera. Y está exactamente como lo tenemos aquí en nuestras Biblias. Así que podemos nosotros tener una seguridad, una certeza, que cuando nosotros abrimos la Biblia, no estamos abriendo un libro de leyendas, ni como el origen de las especies de Carlos Darwin, que carece de todo lenguaje científico. Estamos hablando de un libro respaldado por la arqueología, por la historia, por la geografía, por la genética, por la antropología, por la psicología, por la literatura, por la poesía y por todas las disciplinas académicas que ustedes quieran mencionar. Entonces es maravilloso poder saber que no estamos solos, que tenemos una respuesta y que más que cualquier otra cosa, no podemos vivir con temor. No podemos vivir con temor. El otro día vi un video de un señor que lo agarró una turbulencia tremenda en un avión. Pero así una cosa tremenda donde estaban absolutamente seguros de que el avión se estrellaba. Y no es por nada, ¿verdad? Pero hemos nosotros, mi esposo y yo, que viajamos tan seguido, tenido diferentes turbulencias. Yo se los digo con todo mi corazón, mi esposa está de testigo. Cuando tenemos esas turbulencias, yo siempre le digo, en 40 minutos vemos a Jesús. Perdón, en 40 segundos. O sea, a lo más que se va. ¿Y para qué? ¿De qué sirve que grites? El grito no va a detener el avión. Entonces, Señor Padre, gracias, llegó mi hora, ahorita ni lo voy a sentir. Porque ni se siente el trancazo. Entonces, tenemos que saber algo. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si tú ahorita estás vivo y yo estoy vivo, es por la única razón que Dios no ha terminado con nosotros. Y nadie nos puede quitar la vida sin la voluntad de Dios. Y cuando nos llega con un tornado, con un tsunami, con un terremoto, con un avionazo en la panza de un tiburón, ahogado, como quieras llamarle,
pero todos nos tenemos que salir de este planeta y ese es el momento de nuestra liberación, donde no importa cómo llegue la muerte, en segundos estamos con Jesús y ya este cuerpo corruptible, ¿verdad? Lleno de enfermedades y de tristezas, de lágrimas y de dolor, se acabó. Es el tiempo en el que salimos de nuestra prisión corporal. Por eso dice Filipenses 1, el apóstol Pablo, el morir es ganancia para los cristianos. Dice Isaías 44, versículo 7. Son palabras de desafío de Jehová, el Dios de la Biblia. Y pregunta a Dios, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. En otras palabras, para que alguien pueda predecir el futuro con la exactitud del 100%, solo Dios lo puede hacer. Ha habido personas como me acuerdo en los 60s, una famosa disque profetisa en Estados Unidos, Jean Dixon. 2 semanas antes de que asesinaran al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, Texas, ella 2 semanas antes dijo que había sangre en un sueño que tuvo y le habló al periódico New York Times y escribió, ¿verdad? Veo y va a ser un gobernante el que van a matar. Y murió John Kennedy, entonces se hizo famosa por eso y la comenzaron a considerar como una profeta. Sin embargo, Jean Dixon, después de esta supuesta profecía que hizo, de las 80% de las demás que continuaron, ninguna se cumplió. Entonces, hay una ley en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que dice que si un profeta se atreve a decir algo y no se cumple el 100%, no el 99.9%, el 100% lo que él dice no es de Dios. Porque solo Dios puede, con un 100% de exactitud, predecir el futuro. Y Él lo declara aquí y nos desafía. Dice, ¿quién puede poner el orden o quién puede decir la cronología de lo que va a pasar? Y venimos a la Biblia, por ejemplo, al libro de Daniel, que lo vamos a ver más adelante, y encontramos en el capítulo 1 que Daniel hace 2600 años ve cronológicamente el orden de todos los imperios mundiales que se iban a levantar antes de que se levantara, antes de que él pudiera morir, y escribe el orden perfecto hasta el tiempo de Cristo. Increíble. En la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9 se profetiza cronológicamente que desde que se diera la orden de restaurar Jerusalén, las murallas de Jerusalén, que la orden se dio en Nehemías capítulo 2, en el año 404 antes de Cristo, hasta que Cristo entrara a Jerusalén en el Domingo de Ramos, habría 483 años. Y son los 483 años matemáticamente calculados en la que se cumplió Daniel 9, 24 al 27. O sea, la primera venida de Cristo se predijo matemáticamente calculado. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. Ahora, si después de tantas evidencias, como una vez un ateo me dice, es que deme usted una evidencia que Dios existe, y le contesté inmediatamente, la historia. La misma historia nos da evidencia de que las profecías bíblicas son reales y que ninguna de ellas se ha dejado de cumplir. Así que todos los eventos proféticos relacionados con los acontecimientos mundiales desde el siglo pasado, y vamos a comenzar desde 1914 del siglo pasado, son asombrosos a la luz de la Biblia. En Mateo capítulo 24, Jesucristo habló acerca de algunas señales que se iban a cumplir antes de que Él regresara, antes de la tribulación
unas en la tribulación y otras después de la tribulación. Y Jesucristo comienza hablando de las guerras, versículo 6, Mateo 24, que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras. Bueno, hasta ahí siempre ha habido guerras. De acuerdo al Instituto para la Paz, de la Investigación para la Paz, en Suecia, Estocolmo, Suecia, se dictaminó que casi de los 6,000 años de historia han habido menos de 25 años de paz. De 6,000 años de historia, solamente se han considerado 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Entonces, cuando oímos guerras y rumores de guerras, pues siempre ha habido esto, ¿no? Pero cuando Jesús dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, no fue hasta el siglo XX. Cuando en la Primera Guerra Mundial de 1914 se enfrentaron por primera vez en la historia Europa, algunas naciones que contribuyeron aquí de América, del Asia, del África, etcétera, etcétera, y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que fue todavía con más muertes, más de 100 millones de muertos. Podemos darnos cuenta que esta profecía de la nación contra nación se inició en el siglo XX. Y vamos a ver después que Israel será la señal más grande de todas las que vamos a ver. Abran sus Biblias en Amós capítulo 9 y veamos que en el siglo pasado era imprescindible, necesario, que Israel regresara a su tierra, porque las profecías decían que el anticristo, ¿a quién iba a perseguir? A los judíos. Que el templo se iba a reconstruir. Y si Israel no hubiera regresado a su tierra, no se podrían cumplir ni las profecías de Ezequiel, ni de Jeremías, ni de Daniel, ni de Juan en el Apocalipsis. Entonces es increíble que el 14 de mayo de 1948 del siglo pasado se haya cumplido Amós 9, 14 y 15. Ponlo ahí en tu Biblia, cumplido 14 de mayo del 48. Escuchen esta profecía dada 500 años antes de que Jesucristo naciera. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta profecía, ante la mirada expectante y confusa de los sociólogos y de los psicólogos y de los historiadores, que cómo es posible que un pueblo que fue dispersado casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Romano llegó a Israel y no dejó piedra sobre piedra, su papá era Vespasiano, el que fue después César, o gobernante de Roma. Desde el año 70 hasta el 48, los judíos no tenían una nación. Dispersados en Rusia, en Costa Rica, en México, en China, en Etiopía, por todo el mundo fueron dispersados los judíos. Y una de las cosas que yo he usado como un ejemplo para que entendamos este misterio y este fenómeno es el siguiente. Todos sabemos que Estados Unidos está ahorita siendo poblado por mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses principalmente, que les llaman los paisanos. O sea, que pasan al otro lado a trabajar. Si tú le preguntas a cualquier de nuestros paisanos que si se quiere regresar aquí a México después de 30 o 40 años, te van a decir, ni de chiste, es el sueño americano. Ahorita, por cierto, está el pleito sobre DACA,
que es el gobierno americano quiere a todos los que nacieron ahí en Estados Unidos y se graduaron en la universidad, regresarlos a México y echarles a perder toda su vida porque muchos ni español hablan. Bueno, ninguno de los guatemaltecos o nicaragüenses, nadie quisiera regresarse a México. Se ponen su cachucha allá, se adaptan a la cultura los absorbe inmediatamente. Y la mayor parte de las veces mi esposa y yo lo hemos entendido porque no quieren hablar español, ¿verdad? Porque es normal, quieren inmediatamente adaptarse y no quieren ser señalados como extranjeros o quieren ya los hijos crecer y sentirse americanos. ¿Para qué? Para que no los señalen y los bulleen en la escuela. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante. Pues los judíos, después de 2000 años, podrías decir, oye, estoy aquí bien en Rusia ya estoy bien aquí en Francia, en Italia, estoy aquí con los países preciosos de aquí, de la Mallorca, de Palma de Mallorca y de España, etcétera, etcétera. ¿Quién los movió a más de 1 millón de judíos a que se reunieran después de la Segunda Guerra Mundial y tuvieran todos ellos el mismo sentimiento de regresar a Israel y establecer otra vez una nación? Escuchen esto, es el único pueblo en la historia de la humanidad desde Adán y Eva que ha tenido esta reunión de poder constituirse en un solo día en una nación y en un estado libre, soberano e independiente. No ha habido ninguna otra civilización, tribu o nación que jamás haya podido constituirse en un día en una nación, cumpliendo la profecía de Isaías 66, versículo 8, que se constituiría en una nación el Estado de Israel. Pero ahora vamos rápidamente a ver algo increíble. En este capítulo 9 de Amós, vean ustedes que entonces se cumple el 14 de mayo del 48 y regresa del cautiverio Israel. ¿Cuál es la segunda profecía? Edificarán y habitarán y plantarán viñas. Escuchen, en el 48 David Ben Gurión fue nombrado el primer ministro de Israel. Inmediatamente los atacaron los árabes. Pero cuando llegaron ellos a Israel en el 48 no había ni siquiera un guamúchil, un solo árbol plantado. Era un desierto la tierra de Israel, puro polvo, puro desierto. Y en 2 años, en 1950, en una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa de la historia, los judíos en 2 años siembran 6 millones de olivos. 1 por cada judío que mataron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y traeré a los judíos y habitarán y plantarán el vino de ellos, y se cumplió la profecía. Y la tercera profecía es el versículo 15, y la Biblia dice así, que desde que Israel regresó, ya son como hace 70 años, en el 48, a Israel, nadie los iba a volver a sacar de su tierra. Rodeados por más de 22 millones de naciones enemigas de ellos. 22 millones de personas, de árabes, que desde que llegaron no han podido soportar que sigan así. Y entonces vino la guerra de 1956 y la guerra maravillosa y milagrosa de junio de 1967, la guerra de los 6 días. Los que no hayan oído este milagro de esta guerra, quiero decirles lo siguiente. El 1 de junio de 1967, el presidente Nasser, en aquel tiempo de Egipto, junta a Siria, Jordania, a Líbano y a Egipto para un congreso y les dice lo siguiente, el presidente Nasser de Egipto:
extirpemos a los judíos, arrojémoslos al Mediterráneo. No tienen ninguna probabilidad de salir vivos. Y se juntaron, estamos hablando casi de 20 millones de árabes. Ahora vamos a ver la ley de las probabilidades en las matemáticas. Aquí ahorita somos como 800,000 personas más o menos en este auditorio. Si tuviéramos nosotros 50 rifles y nos rodeara ahorita un ejército de 1 millón de soldados alrededor, dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuáles serían para salir vivos? Yo les doy la respuesta: 10 a la 12ª potencia. Infinito. No habría ninguna posibilidad de escaparse. Son las mismas probabilidades que existieron en la guerra de los 6 días. ¿Qué fue lo que sucedió en esa guerra? Que violaron las mismas leyes físicas y matemáticas de las probabilidades. Bueno, resulta que el segundo día, el 2 de junio, 2 pilotos judíos, hasta ahorita son los mejores pilotos del mundo, mejores que los F-21 ahorita que tiene Estados Unidos, mejores que los MiG de Rusia y mejores que los de Alemania y que los de Inglaterra. No hay ahorita en el mundo pilotos mejores que los judíos. Se suben a 2 aviones y escuchan a un sargento iraquí. Le interceptan, porque también somos los usamos actualmente de la tecnología, de la inteligencia y del hackeo. Ellos son los que acaban de descubrir ahorita que Estados Unidos fue hackeado en las elecciones. Fueron los judíos los que descubrieron todo esto. Descubren que los iban a atacar y ¿saben lo que hicieron el 2 de junio? Estos 2 pilotos les hablan a otros 4 y se juntan 6 aviones F-16 judíos y se van sobre toda la aviación a las 4:30 de la mañana de Egipto, mientras estaban todos dormidos, y acaban con toda la aviación de los egipcios. Se van a Siria y acaban con toda la aviación de Siria, se van a Líbano y se van a Irak y acaban con los aeropuertos de todas las naciones que querían invadirlos. Una vez que ellos controlaron la tierra, tenían ya controlado el aire. Y al tener control del aire, mandaron a los tanques y el 6 de junio se encontraban ellos avanzando, ellos ya no siendo conquistados ni replegados, hasta la península del Sinaí, que es Egipto. Y entonces les hablaron de Nueva York, lo que era entonces la Liga de las Naciones, y les dijeron: ya párenle, ya no sigan adelante. Bueno, el 6 de junio habían reconquistado la ciudad de Jerusalén, habían reconquistado la Franja de Gaza, habían reconquistado lo que es ahora Jericó y el valle del Golán, o las colinas del Golán, que están al norte del mar de Galilea. Y cuando las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, les dicen que se detengan, los judíos, ¿por qué creen que ganaron el 6º día? Porque el 7º tenían que descansar. Hasta eso, ¿no? Bueno, esto es interesante a la luz de la milicia, porque en 1990, fíjense ustedes nada más cómo es la Biblia, ¿no? En 1990, ¿cómo son las profecías bíblicas? Nunca más serán arrancados. En 1990 y 91 viene la guerra del Golfo Pérsico, donde Saddam Hussein dice que una deuda que una ciudad, ¿verdad?, Kuwait le tenía, invade Kuwait y lanza los tanques y violan a las niñas y a los niños y hace una masacre con Kuwait. Y el presidente Bush, el papá George Bush, que en aquel tiempo era el jefe de la administración de la Casa Blanca, organiza a 29 naciones una coalición y se van en 1990-91 a sacar a Hussein de Kuwait. Y lo sacan de Kuwait, y el director y el general que organizó toda la logística de la guerra, se llamó la guerra del Golfo Pérsico, Operación Desierto, se llamó el general Schwarzkopf. Compre el libro Schwarzkopf. Bueno, este general, que fue el que triunfó, estudió en West Point y desde luego pues graduado con los más altos honores militares.
El general Schwarzkopf escribe en sus memorias y dice lo siguiente: yo conozco y estudié las guerras las napoleónicas, impresionante estratega militar Napoleón Bonaparte. Alejandro el Magno ni se diga, con sus falanges, increíble la forma como organizó sus soldados. Nadie lo pudo parar a Alejandro el Magno. En 11 años conquistó el norte, el sur de Europa, el norte de África, el Medio Oriente, llegó hasta Irak, todo lo que es el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y también conozco las guerras de Carlomagno y conozco las guerras, todo, y dijo, y nunca he visto ninguna guerra que haya tenido el éxito y las probabilidades de vencer como la guerra de los 6 días. Ninguna guerra, dice, en la historia de las que he estudiado en la academia y de las que he participado físicamente, tiene las características de la guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y nunca más serán arrancados. Y desde el 67 a nuestros días, ¿quién surge en el 68? Yasser Arafat. Y organiza, ¿verdad?, la Organización para la Liberación de la Palestina. En 1972, Yasser Arafat va a Berlín a las Olimpiadas, secuestran a todos los atletas judíos en Berlín y pues le mandan un recado a Golda Meir, que era en aquel tiempo la primer ministro de Israel, diciéndole que querían 10 o 15 millones de dólares para liberar a los atletas en Israel, en Berlín. Golda Meir deja establecido en la política judía: Israel nunca tratará ni se dejará chantajear, nunca accederemos a pagar ningún rescate. No importa que los maten, porque aunque demos ese dinero, nos van a seguir chantajeando. Ese es el peligro del chantaje, ten mucho cuidado. Cuando alguien te quiere chantajear y pedirte algo y tú accedes, lo va a seguir haciendo. Entonces quedó establecido en la política de Israel y mataron a todos los atletas. Iban escapándose en un helicóptero, hay una película de eso, ¿verdad? Se meten y avientan una bomba y los matan a todos dentro del helicóptero. Entonces Yasser Arafat se convierte en el primer guerrillero del mundo. ¿Y qué creen que le dan a Yasser Arafat? El premio del Nobel de la Paz. No puede ser. Le dan el premio Nobel de la Paz al guerrillero, al terrorista número 1 de la historia. Estamos en un mundo tan loco que vamos a entender muchas cosas a través de este seminario, ¿verdad? Le dan el premio Nobel de la Paz. Y entonces, pues después del movimiento organizado Palestina, ya parece que envenenaron a Arafat, se levanta Hamas. Hamas, la palabra Hamas significa violencia, ahí en la franja de Gaza. Le obligan a Israel a regresar la mitad de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Se levanta Hezbollah, otro grupo terrorista en el Líbano, financiado por Irán actualmente. Y comienzan los grupos terroristas a mandar cohetes y todo, y hasta ahorita Israel sigue allá vivito y coleando, porque nadie los podrá sacar, dice la palabra de Dios, hasta que Jesucristo regrese. Ni siquiera el anticristo lo va a poder lograr. Entonces vemos pues, en primer lugar, que en el siglo XX comienza las guerras que son nación contra nación, el regreso de los judíos como la cuenta regresiva del reloj profético de Dios, si lo quieres apuntar. ¿Cuándo comenzó Dios otra vez a tratar con las profecías de la Biblia? En 1948. Les voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, bueno, bastantes años, mi hermano Alejandro, todos lo conocen, es pastor en Toluca. Mi hermano Alejandro fue campeón de ajedrez en Acapulco. Nosotros vivíamos en Acapulco. Fue campeón de ajedrez en la primaria, a nivel estatal, guerrero, etcétera, etcétera. Y en los campeonatos de mi hermano, me acuerdo cuando era niño, yo asistí, claro que me gusta también mucho el ajedrez. Yo nunca llegué a ningún campeonato, ni mucho menos, aunque me encanta ese juego. Les ponen un reloj. Y entonces, si yo voy a jugar el ajedrez, mi contrincante aprieta el reloj y vamos a poner o 3 minutos, o 5 minutos, o 2 minutos. Se ponen de acuerdo en cuánto tiempo tienes para pensar la próxima jugada de ajedrez.
Entonces, el momento que acaba tu tiempo, se apaga el reloj y comienza el tiempo para la otra persona. Muy bien. En el año 70, Dios le hizo así al reloj profético de Israel, lo paró. Y desde el año 70 hasta 1948, Dios no volvió a tratar con Israel. No volvió a tratar con Israel. Pero en la soberanía de Dios y en los tiempos y sazones de Dios, en el 48 Dios hizo así. Y comenzó otra vez al regresar a Israel y preparar el arrebatamiento que viene y la tribulación del anticristo, nos damos cuenta que casi todas las profecías del 48 a nuestros días que se tenían que cumplir a fuerza con el regreso de Israel, se están cumpliendo al pie de la letra. Así que Israel es el centro, el termómetro de las profecías bíblicas. Por esta razón escogió Dios a Israel, no porque sean mejores ni mucho menos, simplemente para que se concentrara en los tiempos que vivimos la atención del mundo en esta nación, que es el milagro más grande de la historia. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, gana Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, la Segunda Guerra Mundial contra Japón, Italia y Alemania, los nazis que querían expandir el nazismo por toda Alemania. Antes de Hitler, los comunistas fracasaron también en Alemania y los nazis sacaron a los comunistas de Alemania. Acaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, al ganar la Segunda Guerra Mundial, se constituye en el poder político con la supremacía política, militar y económica número 1 del mundo. Y se levanta Estados Unidos en el 45 como el país mejor vestido, con el de más dinero, donde todo mundo quería ir a Estados Unidos. Comienzan a imponer la política famosa de la democracia, comienzan a ver que el comunismo pues no funcionaba, ¿verdad? El nazismo no funcionó, vamos a la democracia, etcétera, etcétera. Pero en el 50 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que es actualmente la Rusia, compitiendo contra Estados Unidos por esta supremacía política. Y entonces en 1945, al mismo tiempo que se levanta Estados Unidos, se forma la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945, con el propósito de imponer la paz en el mundo. Entonces vemos que Rusia se levanta por un lado, Estados Unidos por el otro lado, la ONU se pone en medio como el árbitro. Y esto es muy interesante porque comienza en el 50 hasta el 89, apúntalo, de 1950 a 1989 se llamó este periodo la Guerra Fría. ¿Por qué la fría? Porque no hubo balazos. Lo más cerca que estuvieron de un conflicto armado fue en el 62-63, cuando Nikita Khrushchev pone misiles en Cuba. Castro tenía ganas de destruir Estados Unidos. El presidente Kennedy amenaza a Nikita Khrushchev y le dice: o saca los misiles de Cuba o estalla una tercera guerra mundial. Y entonces se detiene la guerra y no hay nada hasta el 89, cuando el muro de Berlín es derribado. Rusia del 50 al 89 dividió Europa occidental y Europa oriental. Y entonces la misma Alemania la parte a la mitad los comunistas. Y de un lado estaban los comunistas y del otro lado la Alemania libre. Finalmente el presidente Reagan se pone de acuerdo con Gorbachev y entonces derriban el muro y Gorbachev va al Vaticano con Juan Pablo II a decirle lo siguiente. Quiero decirle algo, me está vibrando el monitor. Aquí. Nada más lo digo una vez. Me está vibrando aquí el monitor muy fuerte. Hay un corto. Llega Gorbachev con el Papa Juan Pablo II y le dice a Juan Pablo II: anúnciale al mundo que hemos fracasado como comunistas.
por dos errores principales. Número uno, sacamos a Dios de Rusia, y número dos, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces el comunismo fracasó en el mundo entero. El Kremlin, el Buroklim, todas esas cosas están demostradas que es una política, ¿verdad?, absurda, es un sueño de opio que tuvo Carlos Marx, de que la clase, el proletariado, derribara a la clase burguesa y entonces iba a haber una equidad. Y Cuba fue el más grande ejemplo también del fracaso, y actualmente los países que insisten todavía en este sistema de gobierno se están dando cuenta, ¿verdad?, que acaba de una forma autoritativa y dictatorial. Entonces, Rusia desaparece del mapa y se queda Estados Unidos, pero llega el siglo XXI, y en el año 2001, se levanta un hombre en Rusia que se llama Vladimir Putin. Y este hombre, en el año 2001, a principios del siglo XXI, tiene el sueño de levantar otra vez la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque se dividió y se fragmentó en 15 repúblicas que están todas alrededor del Mar Caspio, y de todas menos Ucrania son musulmanas, para poder fortalecer ahora el Medio Oriente. Pero vamos a acercarnos un poco más adelante. Pero la formación de la ONU, en segundo lugar, fue con el propósito de traer la paz. Y la formación de la ONU fue el primer paso en el siglo XX para la formación futura del gobierno mundial profetizado en la Biblia. La Biblia profetizó hace más de 2000 años que el mundo terminaría con un solo gobierno, como lo vamos a ver. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 13 y veamos que en el gobierno del anticristo, la mayor parte de las naciones, se calcula que ahorita somos 200 naciones las que formamos el globo terráqueo. Juan el apóstol profetiza en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículos 3 y 4, vi una de sus cabezas herida de muerte, está hablando del anticristo, su herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí se personifica el anticristo como una bestia, como un dragón, porque no hay ningún otro animal con el que se le pueda comparar. En Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 se comparan los imperios mundiales con un león, con un oso y con un leopardo. Grecia. Pero cuando aparece el cuarto en Daniel capítulo 7, que es el gobierno del anticristo, formado por 10 naciones, como lo vamos a ver más adelante, no hay un nombre de ningún animal que se le pueda comparar, simplemente se llama la bestia. Un depredador cruel, sanguinario. No nos imaginamos, Hitler va a parecer Pinocho comparado con el anticristo. Ahora, en el capítulo 17 del Apocalipsis, en la otra visión de Daniel, vemos que uno de los 7 ángeles, versículo del 1 al 3, que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Quiero aclarar esto. En la Biblia, la palabra fornicación o la palabra ramera se aplica de 2 formas distintas en toda la Biblia. Una para los adúlteros, desde luego, ¿verdad? Para una mujer que está casada o una mujer, porque la palabra, de donde viene la palabra pornografía, porno o fornicación, es amor que se vende a cambio de algo. Tú dame sexo y yo te doy una casa o te doy dinero o te doy lo que sea. Cuando se vende algo a cambio de otra cosa, se llama prostitución. Y a esa persona se le llama ramera, en el aspecto físico. Pero en el aspecto espiritual, cuando un cristiano abraza otro sistema u otra ideología u otra filosofía que no sea el cristianismo, se ha prostituido.
Cuando el pueblo de Israel se fue tras los ídolos en el Antiguo Testamento, Dios los comparó con una ramera. Les dijo, se fueron a fornicar con sus ídolos. O sea, fueron a tener relaciones y se vendieron creyendo que los ídolos les pueden dar la protección que yo les puedo dar. Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis, encontramos a la madre de las rameras. O sea, a la jefa de jefas. O sea, de donde viene todo el origen, ¿verdad?, de la prostitución religiosa. Esto es muy importante. Y vamos a ver quién es esta ramera. Versículo 2. Con la cual, o sea, con esta ramera, han fornicado los reyes de la tierra. Aquí nos damos cuenta que es una metáfora, ¿verdad? No es algo literal. Los reyes de la tierra han fornicado con esta mujer y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, o sea, esta ramera, sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Me detengo aquí y lo voy a explicar, porque este seminario va a estar grueso. Yo se los garantizo, ¿verdad? Ya salgan de la lechita, ¿verdad? Y vamos a profundizar muchísimo en la palabra de Dios. Muy bien, aquí se ve a esta ramera, otra vez, montada sobre una bestia escarlata, y la bestia estaba llena de nombres blasfemos, y dice la Biblia aquí que esta bestia tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas. Esto es muy importante, lo voy a aclarar ahorita. Bueno, el Espíritu Santo nos los va a decir, y 10 cuernos. La bestia es el anticristo. La ramera es un sistema religioso. Es el sistema donde todas las religiones, antes que venga Cristo, se van a unir. En otras palabras, se van a juntar los hindúes con los musulmanes, con los judíos, con la apostasía de la iglesia evangélica también, con el catolicismo romano, etcétera, etcétera, con los mormones, bla, bla, bla. Se van a juntar todos con el único propósito y con la bandera. Qué lindo se ve, ¿verdad? Oremos por la paz juntos. Suena bonito, ¿verdad? Juntémonos para orar por la paz juntos. Espérame, ¿tú eres budista, compadre? Sí. Entonces, ¿cómo puedes juntarte conmigo para orar si Buda era ateo? ¿Tú eres hindú? Sí. Oye, ¿cómo puedes juntarte conmigo porque ustedes tienen millones de dioses? ¿A cuál de los millones de dioses le van a orar? Oye, ¿tú eres musulmán? Sí. Bueno, ¿qué dijo Mahoma? Que Alá le reveló el Corán, etcétera, etcétera, y Mahoma se acaba casando con una niña de 7, 8 años de edad. Digo, ¿quién es tu líder? O sea, ¿cómo puedo yo poner de acuerdo con sistemas completamente antagónicos al cristianismo y decir que todas las religiones son iguales, que porque todas llevan al cielo? Virgen de la Macarena. Esto es una de las mentiras más grandes que se han esgrimido dentro del mundo religioso. Y con la bandera de la paz, oremos para que haya la paz, pero no hay ninguna religión, todas se contradicen unas a otras. Y en toda esta ensalada del chef de religiones que existen, uno es una cosa, uno otra cosa. Viene hace 2000 años un hombre llamado Jesucristo, no a traernos otra más de las cientos de religiones que hay. Manda a Dios a su Hijo al mundo para decirnos, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Todos los caminos que tú estás buscando por todos lados, ¿quién inventó el hinduismo, que es de las más antiguas, el mormonismo, el islam, el catolicismo romano? ¿Quién los inventó? Hombres como tú y como yo. Jesús dijo, el que del cielo viene es sobre todos. Entonces yo pongo la atención en esta persona que se llama Jesucristo, que lo respalda 66 libros de la Biblia y que resucita a los 3 días,
y que continúa durante 2000 años el cristianismo demostrando que están encerradas las verdades y los tesoros más grandes de la sabiduría que un hombre pueda buscar o encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando entiendes esto, que no es una religión Jesucristo ni el cristianismo es una religión, sino que es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con alguien que está vivo. Buda está muerto, Mahoma está muerto, todos los líderes están muertos, Mahatma Gandhi está muerto, Confucio está muerto, Hare Krishna está muerto, Jesús está vivo. Y Él puede entrar a tu vida en este seminario si tú no lo tienes como tu Salvador. Entonces, por eso se refleja como una ramera, porque son sistemas que se han prostituido. Se venden a los reyes de la tierra y los políticos necesitan las religiones para los votos. Es lógico. Entonces, si en una nación predomina tal religión, el gobierno tiene forzosamente que darle más sesiones y más privilegios a los que pertenecen a la religión, porque ahí está la mayoría de los votos. Entonces, la ramera montada sobre el anticristo es el sistema político. A ver otra vez, la religión gobernando ¿qué cosa? La política. Esto es increíble. Se pinta a la mujer al principio de la tribulación gobernando al anticristo y tomando las riendas del anticristo. Y este fenómeno ha sucedido a través de toda la historia, pero muy pocos lo han podido ver o entender o percibir. Cuando crucificaron a Cristo, ¿quiénes eran los dos poderes que se encontraban ahí en el pretorio romano, enfrente de Pilato? Pilato representaba al gobierno político, los líderes de Israel, al poder religioso, la ramera. ¿Qué hizo Pilato? ¿Por qué entregó a Cristo cuando Pilato sabía que era inocente? Su esposa de Pilato, la noche anterior, tuvo un sueño diciéndole que ese hombre era inocente. Por favor, Pilatito, mi amor, te invito a Cancún, pero no lo mates. Y entonces cuando los judíos se impusieron y le comenzaron a gritar, crucifícale, crucifícale, suelta al malo a Barrabás, Pilato se lavó las manos y dijo, ahí se los entrego, teniendo él el poder para haberlo liberado, sabiendo que era inocente. El poder político cedió al poder religioso. En otras palabras, se impuso el espíritu de la religión sobre el espíritu de la política. Esto es muy interesante en el mundo espiritual poderlo entender. Sigamos leyendo aquí en Apocalipsis 17. Y dice a continuación el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo nos interpreta las 7 cabezas y los 10 cuernos que trae la bestia o el anticristo. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Atención, la bestia que has visto era y no es, en el tiempo de Roma no existía, y está para subir ¿de dónde? Para poder entender esto, tenemos que entender que la Biblia nos habla de 3 prisiones que hay en el centro de la tierra. En el infierno, o la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, cuando se tradujo del hebreo al griego en la Biblia, que se llamó la versión Septuaginta, y se imprimió por primera vez en la imprenta de Gutenberg, la palabra infierno es el lugar donde están todos los espíritus desde Adán hasta ahorita en el centro de la tierra. No hay un solo demonio en el infierno, solamente los espíritus de los seres humanos que están esperando el juicio final. El abismo es la otra prisión de los demonios. Cuando Cristo vino al mundo,
tuvo una confrontación impresionante con seres o entidades espirituales que se metían dentro de los hombres y dentro de los animales, y Cristo les llamó demonios. La palabra demonio en el griego es la palabra daimon, que significa seres o entidades inteligentes. Ahora, la Biblia nos muestra en el Evangelio de Lucas que estos demonios eran criaturas, tal vez no como nuestro cuerpo, pero que en algún tiempo del pasado tenían cuerpos. Y fueron juzgados, tal vez antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén, en la tierra, en el mundo preadámico, cuando Satanás controlaba con los ángeles caídos el mundo y las entidades que hubiera aquí espirituales. No éramos nosotros, ni eran seres humanos. La Biblia no nos revela qué tipo de criaturas eran, pero estos demonios perdieron sus cuerpos en un juicio y están condenados, ahora sí como le dicen allá en los callejones de Guanajuato, ánimas en pena. Y los seres humanos, al desconocer la Biblia, creen que estos demonios son pues el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de fulano de tal, y vamos a hacer una reunión de mediums y a concentrarnos y a invocar que los espíritus vengan y nos hablen, y son demonios que descansan entrando en cuerpos humanos. Y el jefe de todos ellos es Satanás. Ahora, no confundamos a los demonios con los ángeles caídos, ni tampoco con los hijos de Dios. Los ángeles tienen diferentes nombres, hay querubines, serafines, ángeles, ángeles caídos, hijos de Dios, etcétera, etcétera. Hay un impresionante, ahora sí que se podría llamar la mesa directiva que tiene Dios a través de todo un simposio que tiene ahí, donde hace reuniones con espíritus, se les llama Elohims a los gobernantes de las tinieblas, el nombre que se le da a los dioses, pero es Jehová, el Dios de los dioses, Salmo 82, que Él es el que controla a todos los Elohim o a los dioses que están debajo de Él. Pero no que haya muchos dioses, hay un solo Dios vivo y verdadero, pero la palabra de Dios no implica soberano, ni omnisciente, ni omnipotente, ni tampoco que pueda Él controlar el mundo, el universo entero. Hay un solo Dios que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el abismo están los demonios esperando ser juzgados. Y la tercera prisión es el Tartarus. Segunda de Pedro 2, versículo 4, que desgraciadamente se tradujo infierno. Es la única vez en la Biblia que aparece en el griego la palabra Tartarus, que es la prisión de los ángeles. Que en el capítulo 6 del Génesis, dice segunda de Pedro 3, y Judas 3 al 6, pecaron pervirtiendo la genética humana y produciendo gigantes de casi 4 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, de acuerdo a Deuteronomio 2, Deuteronomio 3 y segunda de Samuel capítulo 21. Entonces, estos ángeles se mezclaron con mujeres, nacieron gigantes, monstruos, y se encuentran en el Tartarus. Ahora vean lo que dice aquí. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea, el anticristo, el espíritu del anticristo ya existía antes. Y posiblemente, ¿verdad?, habitó o en Alejandro el Magno, o en Nerón, o en algún tipo del pasado, ¿verdad?, que fue acérrimo enemigo del judaísmo. Pero como quiera que sea y donde quiera que haya poseído en el pasado, el espíritu del anticristo ya había existido. Era, en tiempos de cuando se escribió el Apocalipsis, dice era y no es, en tiempos de Roma, este espíritu estaba atado, ¿en dónde? ¿Perdón? En el abismo, léanlo bien, pues traigan la Biblia. O sea, en tiempos de Juan, este espíritu que va a poseer al anticristo, ahorita se encuentra en el abismo. Vamos a ver esto que es muy interesante.
Regresamos rápido a Apocalipsis 11. Y vean el versículo 7. Apocalipsis 11, versículo 7. Está hablando de los dos testigos cuando el anticristo los mata. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esta es la segunda vez en el Apocalipsis que se menciona que el espíritu del anticristo va a salir del abismo y va a entrar a poseer un ser humano. Lo vamos a ver después si va a ser un híbrido o un clon o el hijo de alguna prostituta, de alguna ramera física y literalmente, pero la Biblia nos muestra más adelante, ¿verdad?, el origen del anticristo. Y vean ustedes Apocalipsis 9. Y esto es muy interesante cuando juntamos las piezas de rompecabezas. Está hablando de los demonios que van a salir en la quinta trompeta, capítulo 9, y estos demonios salen del abismo. Versículo 2, capítulo 9, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, etcétera, etcétera, salió como langostas, con forma de langostas. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel de ¿dónde? O sea, en la prisión de los demonios. A ver otra vez, el infierno de los espíritus humanos, el abismo de los demonios, el Tartarus de los ángeles caídos. Y aquí la Biblia nos revela que en el abismo hay un ángel, el uno solo, como jefe de todititos, el pitirijas, el tuicas y el tuercas, que se encuentran ahí en el abismo. Y este hombre o este ángel se le llama Abadón o Apolión, que en griego y en hebreo significa el destructor. Y este ángel, Abadón y el destructor, que se encuentra ahorita como jefe de la prisión de los demonios, es el que va a salir en Apocalipsis capítulo 7 para poseer al anticristo. Regresamos rápido para terminar este capítulo que es muy importante e interesante, al capítulo 17, la bestia que está para subir al abismo, versículo 8, e ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo y en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que no es. Muy bien. Esto, versículo 9, aquí está la explicación para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que tenía la bestia, ¿se acuerdan? El anticristo, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero al mismo tiempo que son 7 montes, son 7 gobernantes. 5 de ellos han caído. A ver, en tiempos de Juan, ¿cuáles son estos 5 imperios que cayeron antes del Imperio Romano? Apúntalo. Asirios, egipcios, babilonios, los medos y los persas y los griegos. Son los 5 imperios que en toda la Biblia se han levantado desde el Génesis como enemigos de Israel. Dice la Biblia, uno es, o sea, en tiempos de Juan, ¿quién es el sexto? ¿Me van siguiendo con mucho cuidado? Roma. Fue el 4º imperio romano en la visión de Daniel capítulo 2 del estatua Nabucodonosor. Roma, aquí es el 6º porque Daniel vio desde el imperio babilónico hacia adelante y Juan ve desde el principio hasta el final. Daniel no vio a Siria y Egipto como imperios, lo vio desde el Babilonio porque ahí estuvo cautivo hasta que Cristo regrese. Entonces, el 6º, uno es, en ese tiempo que Juan escribió esto, era Roma, el imperio que estaba gobernando el mundo. Vamos con orden. El otro aún no ha venido. Escuchen esto, desde el año 2000
hacia atrás no ha vuelto a surgir después de Roma ningún otro imperio. Los otomanos, que fueron vencidos en 1923 por los ingleses y estuvieron como 400 años tratando de gobernar o apoderarse del mundo, no lo pudieron lograr. Pero este que aún no ha venido, es posible que sean los 10 cuernos que vamos a ver, o una confederación de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente que se van a unir, lo vamos a ver más adelante, para que formen el gobierno del anticristo. Uno es, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es el octavo. El octavo es el anticristo. ¿Saben por qué el octavo? O sea, nada más Dios reconoce en la Biblia 5 imperios, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y el octavo es el anticristo, que es el que culmina. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay lo que se llama la gematría. Apúntalo, que es la interpretación de las letras hebreas con números. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, mantuvieron el poder político los romanos, pero absorbieron la cultura helénica. O sea, toda la cultura y las artes de los griegos, los romanos la absorbieron. Y cuando comenzaron los griegos a tratar de hacer el lenguaje con los números, vemos ahora que el lenguaje de los griegos, por ejemplo, la B es el 5, ¿verdad? La X, el 10. 2X, el número 20, 3X, 30, el 5, 2 palitos, el 7, la X, el 5 y 2 palitos, el 17. Y así vemos que en el griego, los números griegos que se siguen usando tienen un símbolo, pero en el hebreo, la palabra hebrea y la letra hebrea tiene un símbolo también escondido. Entonces, el 1 la unidad, el 2 significa el testimonio en la gematría, el 3 la Trinidad, el 4 la prueba, el 5 es el número de la gracia. Apúntalo en la Biblia. El 6 es el número del ser humano, porque en el sexto día fuimos creados. El séptimo es el número